en la página ya 3. Ahí está. Muy bien, chicos. Como les estaba comentando, el tema básico de lo que era el proyecto, ¿sí? Como bien lo tienen ahí en su diapositiva. Este va a ser nuestro director, el que va a ejecutar el tema del proyecto, ¿no? De hecho, que van a haber personas en conjunto que van a permitir el desarrollo de todas las actividades, ¿sí? Muy bien. En la cuarta diapositiva, por favor, ¿sí? Aquí vamos a ver las funciones del proyecto, ¿sí? O el director del proyecto. ¿De qué se va a encargar? ¿Cuáles son sus funciones, no? Porque por ahí pueden decir, señorita, pero ¿qué pasa si yo como encargado no puedo estar todo el día, ¿no? Para eso se destinan personas responsables por cada actividad, ¿ya? Muy bien, una de las iniciales funciones del proyecto es presentar el proyecto. Señorita, ¿a quién se lo presentamos? ¿Sí? ¿A quién lo solicitó? Es por eso que hablábamos de empresas del sector público o del sector privado, porque en ambas se ejerce la ejecución de proyectos. ¿Sí? Muy bien. Luego que ha hecho su presentación, otra de las funciones es planificar. Cuando yo planifico, de hecho que ahí hay una parte muy importante que tiene que desarrollar el proyecto, sobre todo validarse de los factores internos y externos del proyecto, ¿ya? Porque eso le va a permitir que dentro de la planificación todo lo que se incluye ahí pueda finalmente cumplirse. ¿Por qué razón o por qué es tan importante, señorita? Imagínense, ¿no? Que dentro del proyecto hay una parte que no lo consideraste, no lo planificaste. Luego, no solo genera un perjuicio en cuanto a tiempo o en cuanto a recursos económicos, ¿no? Sino que en realidad nuestros objetivos planteados quizás no lleguen a una meta del 100%, ¿no? Entonces, si yo planifico de manera correcta, de manera óptima, de manera precisa, ¿no? O teniendo en cuenta por ahí que puede ejercer un porcentaje en caso a un desvío, ya sea de personas u horas, ¿no? Luego en conjunto lo que va a hacer es plantearnos el objetivo del proyecto, ¿sí? ¿Qué vamos a pasar aquí en el objetivo del proyecto? ¿Sí? Yo voy a identificar mis objetivos generales y mis objetivos específicos, para los cuales estas personas que son mi conjunto de trabajo, ¿sí? Van a permitir que estos objetivos puedan cumplirse. ¿Y dónde, señorita, yo puedo identificar que se han cumplido? ¿Sí? Aquí viene el trabajo del director del proyecto, es decir, identificar paso a paso, con mediciones, si es que los objetivos realmente se han cumplido, ¿sí? Cuando yo valido que se ha dado la planificación, los objetivos, ¿sí? Yo también soy parte de la gestión del proyecto. ¿Por qué razón? Porque me inmiscuyo en que todas las actividades planificadas, en que todo el personal identificado dentro de los procesos, ¿sí? Puedan ejercer de manera adecuada la postura de trabajo que se indicó desde el inicio. Estamos hablando desde la planificación del proyecto, ¿sí? Y por último, el director del proyecto, ¿sí? Tiene la función de entregar el final o el proyecto final. Es decir, cuando ya se dio por finalizado mi proyecto. Señorita, una consulta. ¿Puedo, por ejemplo, yo cerrar mi proyecto si es que no he cumplido con todos los objetivos? En realidad, sí. Si es que hay una cuestión de tiempos establecidos, sí se puede cerrar un proyecto cuando los objetivos no han sido totalmente cumplidos al 100%. Señorita, pero eso sería algo como que dejaría una insatisfacción del proyecto. En realidad, hay objetivos que básicamente muchas veces no se pueden desarrollar al 100%, no por parte del equipo del trabajo, sino porque hay factores externos que impiden el desarrollo total, ¿no? ¿Como cuál, señorita? Por ejemplo,
Yo puedo haber planificado muy bien, yo puedo haber hecho acuerdos con comunidades. Un caso preciso es, por ejemplo, los proyectos que se gestionan en ciudades, ¿no? O regiones que tienen el tema, pues, de las minas, ¿no? Entonces, eso es un tema, por ejemplo, muy difícil de poder manejar. Hay veces que incluso, aparte de que hay personas encargadas dentro del recurso humano de la empresa, ¿no? Que son, por ejemplo, el tema de los asistentes sociales, ¿no? Por más que a veces hay una canalización por ellos para explicar la figura del proyecto minero, muchas veces no se llega a un consenso entre comunidad y entre empresa privada o, en este caso, una entidad que también puede ser del sector público. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Por más que se hicieron consensos, podría quizás llegarse a unos acuerdos, pero al finalizar, ¿no? Dentro del desarrollo, pueden haber situaciones en las que no se permita la conclusión total. Entonces, ahí, por ejemplo, más que un objetivo llegado al 100%, es básicamente la canalización con este grupo de personas, ¿no? Entonces, los proyectos, por eso les decía al inicio, vuelvo a repetir por el tema del audio que se tuvo un inconveniente, todos los proyectos para todas las áreas son muy diferentes, ¿no? No tiene uno nada que ver con el otro, a pesar que sean sectores quizás que tengan muchas semejanzas. ¿Sí? Todos presentan un cierto grado de dificultad en cuanto a realización, ¿ya? Muy bien, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la presentación del proyecto, ¿sí? Aquí tenemos una línea de tiempo enmarcada básicamente por 5 puntos que se han condicionado aquí. Uno, que es el tema de la introducción. Cuando hablamos de la introducción, es una parte muy importante que el gestor de proyectos no debe olvidar, ¿sí? ¿Por qué, señorita? Porque yo, por ejemplo, como gestor de proyectos, no puedo decir, ¿saben qué, jóvenes? ¿Saben qué empresa privada? ¿Saben qué empresa del sector público? Hoy voy a presentar un proyecto para construir un hospital en tal zona, un colegio en tal zona, un parque en tal zona, ¿sí? No puedo yo actuar de esa manera si no es que hay un sustento técnico que me diga que en esas condiciones de terreno, de ambiente, socioeconómico, cultural, me permita a mí tener la seguridad de que se pueda ejecutar. Por esa razón, en la parte inicial, que es la parte introductoria, viene el tema de los estudios de la viabilidad. Todo proyecto, así sea el más pequeño, tiene un estudio si es que es viable. Eso va a permitir, ¿sí? Poder gestionar ya luego la realización o la planificación del proyecto, ¿sí? El tema de la factibilidad, la viabilidad del proyecto, ¿sí? Es un estudio que lo hace una persona o especialistas, ¿sí? No, señorita, yo como gestor también lo voy a hacer. No, en realidad el tema de la viabilidad, siempre hay una persona especialista que permite ver ciertos factores del estudio, ¿no? Que nos dan un informe final, firmado obviamente, para poder saber los alcances, para poder planificar, ¿sí? Ahora, señorita, ¿por qué hay un estudio viable? ¿Sí? Porque recuerden que hay proyectos que no netamente son a beneficio de una sociedad. Hay proyectos que son para beneficio de una empresa privada. Por lo tanto, hay un desembolso económico, ¿no? Basado en lo que el director les ha presupuestado en la duración de todo el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando existe eso y cuando hay alguien que va a ingresar dinero a un proyecto, no es que te parece buena la idea y la quieres ejecutar de manera, ¿no? De manera inmediata. No, no sucede así. En la vida real no tenemos esa disposición de hacerlo de esa forma, porque no es la correcta, ¿sí? Por más que nos parezca buena idea, por más que sea una idea muy innovadora, por más que sea una idea que en otros países funcione muy bien,
¿sí? Siempre tenemos que acordarnos que la idea va condicionada a la realidad, ¿sí? Y no es otra cosa más que la realidad que si es viable el proyecto, ¿sí? Si yo tengo una buena pro, en este caso que me dicen que sí es viable, empiezo a aplicar el tema de la metodología, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la metodología? Sí, voy a aplicar herramientas, las técnicas que voy a trabajar en base a los objetivos planteados, ¿sí? Recuerden que los objetivos no se trabajan solo de manera general o ambigua. Los objetivos van a tener que ser objetivos reales, ¿sí? Que se puedan lograr en el tiempo establecido que lo enmarca tu proyecto, ¿sí? Con el fin justamente, ¿sí? De llegar a la meta del 100% de los objetivos, ¿ya? Luego de eso, como parte del proyecto, viene el tema de la administración. El tema de la administración también es un tema muy delicado. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos hablando no solo de un recurso económico, estamos hablando de un recurso humano, ¿sí? El recurso humano ya, muchas veces se entiende o se interpreta de que puede esperar, de que puede permitir ciertas situaciones. En realidad, en un proyecto, ¿sí? Tengan en cuenta que el proyecto no se dirige solo, está a cargo de un grupo de personas. Por lo tanto, si la administración lo tiene un grupo de personas responsables, comprometidas con el trabajo, saben de los objetivos, estudiaron el informe, ¿no? Saben de los principios, saben de las estructuras, de los anexos, de lo que quieren llegar a conseguir, ¿sí? Es muy importante que esta administración esté integrada con la metodología, ¿ya? Luego tenemos el tema del control. El control es el seguimiento. En este seguimiento, yo como director no quizás me asuma la responsabilidad a mí al 100%, sino que el seguimiento o control se lo derive por áreas establecidas o por procesos establecidos o por entregables, ¿sí? Así facilita mi trabajo y mi revisión. ¿Por qué en una gestión de proyectos no debe trabajarse el individualismo? ¿Por qué razón? Porque lo que va a permitir es que en realidad no se lleguen a lograr las metas establecidas que son los objetivos. ¿Sí? Cuando hablamos de una gestión de proyectos, hablamos de una integración de equipo, integración de recursos, ¿sí? Pero no hablamos de individualismo. Es decir, yo como gestor, bueno, voy a hacer la revisión, yo voy a planificar, yo voy a controlar el entregable 1, 2, 3, yo voy a ir a las reuniones, yo voy a presentar todo esto, o sea, no, ¿no? Esa figura no se puede hacer, ténganlo en cuenta, ¿sí? Y el entregable final no es otra cosa que la culminación del proyecto o que el cierre del proyecto, ¿sí? En este punto, la persona, ¿sí? Sí va a ser la responsable, el director, de poder hacer llegar o, en este caso, presentar el cierre del proyecto. ¿Ya, chicos? Entonces, tengan muy en cuenta esto porque en pocas palabras es una orientación a lo que debes hacer antes de, ¿sí? En la siguiente diapositiva, ¿sí? Vamos a ver lo que es la planificación del proyecto, ¿ya? En la planificación del proyecto, miren, les estoy mostrando en este caso una imagen que habla, ¿no? Para algunos que no conozcan, este es un diagrama Gantt, ¿sí? Este diagrama Gantt, ¿sí? Pueden trabajarse de diferentes formas, ¿sí? Señorita, ¿qué pasa si el proyecto que estamos realizando es un proyecto pequeño, no tiene todos los recursos económicos para poder trabajar en, en formatos muy estructurados que lo pueden tener sistemas, ¿sí? Entonces, este diagrama Gantt, ¿sí? Como es una herramienta, no quiere decir que vas a seguir una guía del PMBO porque tú puedes justamente trabajar unas herramientas que te ayuden con tu proyecto específico, ¿sí? Entonces, el diagrama Gantt, así como lo puedo hacer en un sistema, también lo puedo hacer en un Excel, ¿sí? Ahora, cuando yo presento una herramienta,
y lo digo para que quede un poco claro, ¿no? Vaya a existir por ahí un tema de confusión. Cuando hacemos unas herramientas, chicos, ¿sí? Si todo el grupo hablamos quizás ya de manera muy técnica, ¿no? Que, por ejemplo, alguien diga, yo sí lo sé. Entonces, si todos hablan quizás o tienen el mismo dominio del tema, probablemente puedan lanzarse a adquirir sistemas, ¿no? Para poder tener integrada toda la información, dependiendo también la capacidad económica que tenga el proyecto. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo tengo? En este caso, puedo hacer una herramienta fácil, entendible, accesible, ¿no? Donde todos podamos entender lo mismo. Señorita, ¿qué pasa si nosotros somos muy técnicos, conocemos mucho, pero a las personas a las cuales les estamos ejecutando el proyecto no conocen, no saben? Entonces, si yo voy a ir con herramientas muy unas herramientas pues muy que las otras personas no la conozcan, ¿no? Que no sepan incluso que existen este tipo de herramientas, va a ser muy difícil la comprensión. De hecho, que tú vas a explayarte muy bien en tu información, pero para estas personas probablemente no llegues, ¿no? Al objetivo de poder que te entienda o que sepa justamente qué es lo que se quiere explicar, ¿sí? Entonces, aquí yo les he puesto un ejemplo. Esto se hace en un sistema. ¿Y qué hace el diagrama Gantt? El diagrama Gantt, ¿sí? Tiene, chicos, una función o un objetivo muy importante. ¿Cuál es? Indicar actividades, ¿sí? Indicar la fecha de inicio, la fecha final, la duración de cada actividad, ¿sí? También, incluso podemos agregar el costo por actividad, la cantidad de recurso humano o de algún otro recurso adicionado ahí y, en pocas palabras, a la parte de la mano derecha, un calendario de tiempos, ¿no? De lo cual se va a marcar, porque obviamente hay una persona que se va a encargar de llenar los días y las horas trabajadas, y con eso se va a empezar a marcar los colores que van a tener una leyenda, ¿no? Y estos van a tener un significado para cual puede medir cómo vamos en avances. Es muy importante, claro que es muy importante, porque aquí mide todas mis actividades que voy a desarrollar. Ahora, señorita, ¿esto lo puedo hacer en Excel? Sí, incluso hay plantillas en Excel de diagramas Gantt, pero también se puede trabajar sin necesidad de tener una plantilla, ¿no? Se puede ir identificando de acuerdo a las actividades que se van a ejecutar, ¿sí? Entonces, dentro de esa planificación, aquí hay un diagrama Gantt me parece un recurso o una herramienta muy precisa, pero también hay otras herramientas que, como les dije, no necesariamente todos tienen que aplicar las mismas herramientas. Pueden o existen en este caso otras herramientas, ¿sí? Del control de proyectos, como por ejemplo las famosas también líneas de tiempo, que están enmarcadas justamente a la actividad y a los tiempos establecidos. También hay otros flujos, otro tipo de diagramas, no de esta forma, pero son como un diagrama o como de manera gráfica, ¿no? Donde te establecen los picos, por ejemplo, de actividades, de tiempos, ¿no? Que te da, por ejemplo, incluso ratios. Te da, por ejemplo, el tema de cuánto tiempo, las horas, el tema del dinero, todo eso te va midiendo, ¿sí? Pero como les dije, no se asusten por esta parte, porque en realidad un proyecto, mientras sus herramientas y sus procedimientos sean entendibles en el mismo lenguaje para todos, créanme que va a ser mucho mejor. Hay veces, como les dije, que se van por estas situaciones porque se tiene el recurso y porque la parte técnica, ¿sí? Todos reconocen esta información, entonces se les hace más fácil. Pero cuando nosotros como director de proyectos sabemos a qué público vamos dirigido, entonces la información como herramientas, tratamos de adecuarlas más a una realidad, ¿ya? Muy bien. En la siguiente diapositiva, ¿ya? Antes de pasar a la siguiente, en la siguiente clase igual voy a juntarles estas herramientas en un Excel de un diagrama Gantt para que ustedes también lo tengan como base de trabajo, ¿ya? Muy bien. Entonces, dentro de los objetivos del proyecto, ¿sí? Hay que identificar
5 de los cuales les estamos mencionando en esta plantilla. Uno de ellos es que los objetivos deben ser concretos, ¿sí? Yo no puedo hablar de realidades a 20 años, ¿sí? Sino que los objetivos deben ser concretos, ¿no? Relacionados justamente con el tiempo que indica tu proyecto. Si tu proyecto dice que va a tener una duración de 1 año, entonces el objetivo debe ser concreto en base a 1 año, ¿sí? Eso me permite, si estamos estableciendo tiempos, justamente me permite que mis objetivos sean medibles, ¿sí? Y también direccionados al tiempo y a propósitos que están establecidos dentro de este tiempo y a la meta que se quiere llegar, ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos, ¿sí? La parte fundamental para poder establecerlos es el tiempo, ¿sí? Señorita, mi proyecto es innovador en cuestión educativa, ¿sí? Va a tener una duración de 2 años. Entonces, como va a durar 2 años, mis objetivos van a estar identificados con el tiempo. Señorita, voy a realizar un proyecto industrial. El tiempo es 1 año. Muy bien, el objetivo debe estar planteado o los en base a 1 año, ¿sí? No podemos hacer objetivos que no sean concretos, que no sean reales en base al proyecto. Si tu proyecto es salud, ¿no? Ellos van direccionados al tema salud. No puedes hablar de objetivos, por ejemplo, si estoy en salud, no puedo hablar de objetivos industriales, por ejemplo. No tienen nada que ver con la situación en la que yo voy a ejecutar un proyecto, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso porque muchas veces como objetivos planteamos algo que en corto tiempo o en el tiempo establecido no lo podemos lograr, ¿ya? Muy bien. Y en la siguiente diapositiva vemos lo que es el informe final del proyecto, ¿sí? Entonces aquí en el informe final del proyecto, que es lo que vamos a poder sustentar, vamos a tener los objetivos, la metodología, la validación y las conclusiones, ¿sí? Siempre como director de proyecto o como supervisor de proyecto o como encargado del proyecto o como project, ¿no? Siempre en el informe final vamos a concluir el trabajo, ¿sí? ¿Por qué razón? Como les mencioné, hay veces en que los objetivos no pueden llegar al 100%, no porque yo no quiera, ¿no? El tema es porque muchas veces los factores externos son los que impiden que se pueda cumplir. Por ejemplo, miren, señorita, nosotros ya tenemos la validación, vamos ahora a ejecutar un proyecto de siembra, por ejemplo, en la zona de la Sierra de Piura, por ejemplo, ¿no? Muy bien, iniciaste el proyecto, mediste todo, planificaste, observaste muy bien el área, el tema de la comunidad, todo estaba medido, ¿sí? ¿Qué pasa si uno de los objetivos era que, por ejemplo, de aquí a diciembre pudieran sembrar 200 hectáreas de la zona tal con productos quizás donados, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, de aquí en octubre, o como ya lo vemos, ¿no? en nuestras noticias, ¿no? Hay el tema de los incendios forestales, ¿sí? Señorita, pero eso lo debí ver como un factor externo, sí, pero recuerden que también se mide con tu capacidad económica. El proyecto no tiene la capacidad económica para contratar aviones, ¿no? Y apagar los incendios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo determino el final de mi proyecto si en realidad hay un factor externo de bastante riesgo que yo tampoco puedo disminuir, que tampoco está en mis manos al 100% de poder omitir y simplemente avanzar, ¿no? Entonces, hay situaciones como las que le presento en el caso que no siempre me permiten llegar al 100%, ¿no? Pero más que algo interno es externo. Y hay factores externos que muchas veces por más medidos que estén, ¿no? Tampoco me va a permitir a mí, como empresa ejecutante,
poder salvaguardar estas situaciones, porque muchas veces no se tiene el recurso económico, ¿no? O porque el recurso económico es muy limitante en base a lo que yo quisiera lograr, ¿no? O poder afrontar como factor o como situación problemática, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, porque eso no quiere decir que yo he fracasado como director de proyecto, ¿no? Hay situaciones que por sí estén muy identificadas, hay situaciones que escapan de las manos del director o del equipo de trabajo por ciertos factores netamente presupuestarios o de recurso humano muchas veces, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿Hay alguien que quisiera hacer una consulta respecto hasta la diapositiva que vamos viendo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Después igual dejamos unos minutos para poder hacer las consultas en base a alguna duda que tenga, ¿ya? Muy bien. Y en la siguiente diapositiva vemos lo que son las fases del proyecto, ¿ya? En las fases del proyecto, ¿sí? ¿Qué vamos a identificar? ¿Ya? El tema de la construcción, la parte creativa y la parte realista, ¿sí? ¿Por qué, señorita, se toma la parte construcción? O sea, ¿qué hay en este punto que me indica a mí que yo tengo que identificar? Tomarlo como una fase. En este caso, en este principio, la parte de construcción no es otra cosa que involucrar, ¿sí? Materiales, maquinaria, operarios, proveedores y subcontratistas. Es decir, todo lo que va a estar de manera interna y de manera externa, ¿no? Inmiscuido en el proyecto. ¿Sí? Señorita, pero escúchame, yo tengo a un proveedor. ¿Ese proveedor también está dentro de esta fase, que es la construcción? Sí, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque por más que sea un externo, quizás yo como empresa contraté un externo, ¿sí? Eso no significa que la responsabilidad la tengan ellos. Quien tiene la responsabilidad del cumplimiento 100% del proyecto soy yo. Yo soy el que direcciona el proyecto. Si yo en el camino contraté a un tercero para que o subcontraté en este caso, ¿sí? Igual esa subcontratación está en base a mi revisión, ¿sí? Ténganlo en cuenta. No pueden ustedes como director de proyecto decir, bueno, esta fase o esta entregable no se dio al 100% simplemente porque subcontraté y la subcontrata quedó mal, ¿sí? No pueden brindar ese tipo de respuestas, ¿sí? Porque esas subcontrataciones, esos terceros están bajo su responsabilidad, ¿ya? Entonces no vayan a cometer ese error de que no, bueno, no se cumplió, no se llegó a la meta, porque estas personas, no cumplieron. ¿Sí? No se puede hacer eso, ténganlo en cuenta. La parte creativa, ¿sí? Son las dificultades que hay que gestionar, ¿sí? Es decir, todo el conjunto, ¿sí? Ténganlo claro, todo el equipo de trabajo va a identificar estas dificultades. Señorita, ¿por qué? Si eso lo debería ver el director del proyecto. Sí, pero recuerden que estamos trabajando con recurso humano, ¿sí? Y el recurso humano también puede tener deficiencias, también puede olvidarse, ¿no? De ver una realidad establecida dentro del proyecto, ¿sí? Es por esa razón que cuando se trabaja con un recurso humano siempre existe la revisión, ¿no? Porque estamos hablando de personas que también pueden ejercer otras actividades y pueden, justamente generar algún tipo de error, ¿no? No quiere decir que el error, señorita, pues yo lo hice adrede, ¿no? O sea, yo quise hacerlo, ¿no? Entonces, hay que saber identificar esto. La parte creativa como fase es que todos participen, ¿ya? Y la parte realista es lo que involucra a los factores, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo voy a ser real con lo que voy a trabajar. Como les mencionaba, por ejemplo, si estamos hablando de zonas dentro del Perú, no es igual hacer un proyecto en la zona selva
que en la zona norte. ¿Y por qué, señorita? En principio estamos hablando que factores ambientales son diferentes. Tampoco es igual hacer un proyecto en la zona selva que hacerlo igual que en la zona, por ejemplo, Lima Centro. ¿Pero por qué, señorita, tendrían que ser diferentes? Porque cada región, ¿sí? Tiene su presupuesto de vida, ¿sí? No es igual un costo de una movilidad o de un flete o de un transporte en Lima que en la zona norte, que en la zona sierra o que en la zona selva, ¿sí? Por ejemplo, hay zonas hay sectores en la zona sierra que hay veces que no tienen ni siquiera el acceso para poder llegar a ellos. Sobre todo si hablamos de un transporte, un camión, un vehículo menor, ni siquiera puede llegar. Entonces, de hecho, que un flete no va a costar lo mismo ahí que en una zona, por ejemplo, Lima, que tiene quizás todos los accesos, o en la zona norte, que por ahí tienen accesos, o en la zona selva, que probablemente tampoco tengan los accesos al 100%. Entonces, hay que ser realistas porque los proyectos te hablan mucho en el tema de la viabilidad. Desde ahí, como les indicaba, parte todo. Entonces, no voy a ponerme a pensar que sí lo voy a lograr cuando hay una realidad de por medio que en este caso está estableciendo un límite. ¿Sí? Entonces, hay que tener bastante en cuenta esta parte, porque hay muchas veces que nos olvidamos, a veces por querer efectuar, para ya poder ejecutar, nos olvidamos de ciertos detalles que al final no son detalles mínimos, son detalles que están muy presentes y que son muy puntuales dentro de la ejecución. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos, después de las fases, tenemos los elementos del proyecto, ¿sí? Porque cada fase, así como se desarrolla, también hay elementos que participan, ¿sí? En la parte del proyecto, ¿sí? ¿Puedes compartir, por favor, la diapositiva de elementos del proyecto? Ya, muy bien. En el tema de elementos del proyecto, ¿sí? Yo he considerado, en este caso, 6 elementos que son muy importantes a tener en cuenta, como por ejemplo el tema de los hitos. Señorita, ¿qué es un hito? ¿Sí? Hito no es otra cosa que aquí están las expectativas de cumplimiento de metas, es decir, lo que se materializa en planificación, que pueden ser como herramienta, mi mapa de ruta, los hitos claves y los documentos que al final van a ser los famosos entregables. ¿Sí? Cuando hablamos de mapas de ruta dentro del hito desarrollado, ¿sí? Es una parte muy importante. Por ejemplo, ¿no? Hay proyectos que los mapas de ruta los hacen en un Excel, ¿sí? Hay otros que lo hacen de manera gráfica y los dos tienen la validación siempre y cuando se presente información correcta, información real, información precisa, información que pertenezca al proyecto. Si voy a hacer mapas de ruta que no tienen nada que ver con mi proyecto o que están, por ejemplo, orientados a un ejemplo de un proyecto anterior, significa que el hito o el elemento no es el correcto. Por lo tanto, no estoy desarrollando una buena gestión del proyecto. ¿Sí? Tenemos también parte de lo que son alcances y requisitos, ¿no? En alcances y requisitos no es otra cosa que vamos aquí a definir, ¿no? Lo que va a ser parte de mi proyecto, ¿ya? Eso también se trabaja en conjunto con mi recurso humano. Sistema de organización, ¿sí? Este sistema de organización es muy importante. ¿Por qué razón? Porque aquí me está diciendo en pocas palabras que el trabajo no es individualista, que el trabajo es grupal, que el trabajo es en equipo, que hay un desarrollo de trabajo por áreas, por procesos, por herramientas, por ejecución, por entregables, ¿no? Información, de hecho, que va a estar en el en el informe de mi proyecto, ¿sí? El modelo de calidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un proyecto, chicos, escuchen, eh, hay estándares que se deben cumplir, ¿sí? Incluso, señorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo soy la persona que he solicitado el desarrollo del proyecto? Pero pasa que cuando me traen el informe, pues arriba me dice una fecha, abajo me sale otra fecha
desactualizada, más abajo encuentro otros nombres. Entonces, ¿qué significa esto? El proyecto, mirándolo de manera física, puede estar muy bien, pero en hojas, ¿no? Quiere decir aquí que estamos hablando de otra información, ¿no? Entonces, el tema de calidad no solo efectúa o hace efecto en lo que yo ejecuto, que pueden ser construcciones, que pueden ser proyectos, que pueden ser programas, no, sino que también el tema de calidad es que la información que se presenta sea una información ordenada, sea una información clara, ¿sí? Donde más que todo se identifiquen que los procesos se han efectuado de manera correcta y como se mencionó desde la presentación del proyecto. Recuerden que aquí en este desarrollo de elementos, el director ya hizo la presentación del proyecto. Entonces, aquí no hay nada nuevo que agregar, ¿sí? Es más, dentro de los elementos también hay un tema que es el seguimiento y la gestión de problemas, ¿sí? Este seguimiento ya sabemos que va a estar a cargo de personas responsables, que se les va a designar el control de las actividades a las que van a estar sujetos. Y cuando hablamos de gestión de problemas, pues definitivamente que gestionar un problema muchas veces es muy tedioso, pero no hay muchas veces que no hay otra forma de cómo direccionarlos que trabajarlos de manera grupal. Entonces, tengan en cuenta que estos elementos participan de todo el desarrollo del trabajo, ¿sí? No es que, señorita, mire, a la obra, pues sacamos malos cálculos y vamos a necesitar más dinero. No, porque recuerden que hubo una introducción antes de. ¿Sí? Escúcheme bien, si hay algún presupuesto que se designe dentro de la obra, quizás para ampliarla o para mejorarla, tengan en cuenta que el proyecto también va a tener una estructura, una reestructuración. Ahora, ¿qué pasa, señorita? ¿Puedo hacer otro informe a la par que se derive de este? Sí, si es que se genera un mayor control, pues no hay de otra forma, ¿sí? Pero no pueden decir a mitad de camino, que su obra, pues al final, o que su proyecto que van a direccionar necesita más recursos porque ustedes no lo plantearon al inicio, ¿sí? Ahora, si el recurso económico, ¿no? El planteamiento económico se da, se ingresa, ¿no? Porque tiene un sustento válido, como por ejemplo, se estableció tanto, pero al final el directorio del proyecto identificó que pues se culminara con una parte adicional, ¿no? Entonces, ahí pueden haber salvedades, ¿no? Pero siempre y cuando comunicadas. No es que yo como director, porque soy el director, asumo la posición de que la otra parte sí lo va a aceptar, porque no le queda de otra, porque es una parte fundamental para cerrar el proyecto. No, por más director que sea, por más conjunto de recurso humano que maneje, yo no puedo tomar decisiones que afecten el planteamiento, ¿sí? El análisis, la viabilidad de mi proyecto. No puedo hacer modificatorias si es que no tengo una aprobación, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué documentos en la siguiente diapositiva? ¿Cuáles son los documentos de un proyecto? ¿Sí? Señorita, ¿qué documentos yo voy a tener que presentar sí o sí? ¿Sí? Entonces, estos documentos no son otra cosa que los que van a estar inmersos en la creación, en el seguimiento, en la finalización del proyecto, ¿sí? Ningún documento es o tiene mayor valor que otro. Todos los documentos que se presenten en el detalle de un informe de un proyecto, todos son importantes, porque todos tienen esa credibilidad de que el trabajo se ha desarrollado de manera óptima, ¿sí? Entonces, yo puedo tener 100 documentos, no quiere decir que uno sea menos importante que el otro, no. Así como decimos que aquí no se permite el trabajo individualista, no sería de gran ayuda, pues en el tema documentario, ¿sí? Toda la información es precisa y detallada, todos forman parte del informe final que se va a presentar como cierre del proyecto, ¿sí?
Aquí hay una parte que no deben olvidar. Señorita, yo creé herramientas, yo creé formatos, ¿sí? Que permitían identificar los procesos, analizarlos, hacerle seguimiento, ¿no? Todo eso, ¿sí? Esas herramientas son parte del trabajo, son parte del equipo para poder identificar qué se logró y qué no, qué se puede modificar, que puede todavía como actividad poder modificarse para no generar ningún inconveniente dentro del desarrollo final del proyecto. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta, porque hay muchas veces que dicen, no, he creado 100 formatos, pero ¿sabes qué? Solo agrega los puntuales, ¿no? Entonces, no debe existir esa idea, porque el proyecto nace de muchas estructuras, nace de muchos procesos que se han validado en la planificación. Muy bien. Ahora, dentro de los documentos del proyecto, ¿sí? En la siguiente diapositiva podemos identificar, ¿sí? Muy bien. Podemos identificar 4 puntos muy importantes. Uno, ¿sí? Que es el acta de constitución. Señorita, ¿por qué tiene un acta de constitución un proyecto? ¿Sí? Porque si es una dirección de gestionar un proyecto, de supervisarlo, de culminarlo, ¿sí? En los proyectos, ¿sí? Escúchenme bien, no puede iniciar si no hay una acta de constitución. Sí, señorita, pero un acta de constitución es como si estuviera hablando de una empresa. Pues sí, en la gestión de proyectos, sí, tiene una mira o una posición a que la información debe ser legalmente aprobada para poder iniciar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí como se trabajan recursos económicos y recursos humanos, ¿no? Donde se establecen tiempos, donde se establecen procesos y pautas y entregables y un producto final, ¿sí? Debe estar validado de manera legal la aprobación del proyecto, ¿sí? Y la ejecución del proyecto. El director del proyecto no inicia proyecto si es que no hay acta de constitución, ¿sí? Esa acta de constitución es un documento que permite a ambas partes poder efectuar de manera correcta, de manera precisa, ¿no? Toda la ejecución. ¿Ya? Muy bien, no se olviden de eso. Ahora, señorita, el acta de constitución también tiene un formato. En realidad es un formato que lo va a tener que direccionar de acuerdo a los puntos que se han mantenido en una reunión establecida desde el inicio, ¿no? Entre ambas partes, para poder firmarlas y en este caso hacerlas firmar también o autorizar de manera legal, ¿no? Que este proceso se puede hacer mediante una notaría con un abogado. Ahora, en el tema del alcance, ¿sí? El alcance, el plan de gestión y la matriz. El alcance no es otra cosa que internamente dónde se va a hacer todo el tema de la ejecución. El plan de gestión que va a abarcar todo lo que se planificó, ¿no? Es decir, todos los procesos, todas las áreas, todo lo que se indicó desde la demostración del proyecto. Y la matriz no es otra cosa que la trazabilidad, el seguimiento, el control, la distribución de tiempos, la distribución de un recurso humano, distribución de equipos, si es que se requiere, de acuerdo al proyecto que se va a efectuar. ¿Sí? Muy bien. Y en la siguiente diapositiva hablamos de los grupos de procesos. ¿Sí? Estos grupos de procesos, como se los había indicado, ¿sí? Son grupos que van a permitir ya la ejecución del plan de gestión, ¿sí? Este grupo va a permitir, ¿sí? Que todo lo que se indicó dentro del alcance del proyecto, ¿sí? Todas las actualizaciones que se puedan efectuar dentro del proyecto, ¿sí? Puedan ser comunicados de manera adecuada en un momento preciso dentro de para no efectuar algún inconveniente respecto al tema de la parte económica o al factor humano, ¿sí? Estos grupos de procesos, ¿sí? Desarrollan actividades superpuestas que se producen con distintos niveles de intensidad a lo largo del proyecto. Es decir, hay una medición de lo que se hizo desde que partimos hasta el desarrollo y por último la finalización.
¿Por qué son importantes, señorita, estos grupos de procesos? Porque eso va a permitir a que no solo yo como director pueda tener una figura clara de lo que estoy ejecutando, sino que también hay otra parte que identifica, ¿no? Todo lo que compete con las actividades a realizar, ¿no? Que no solamente estamos hablando de actividades, sino que también estamos hablando de todo lo que jala, ¿no? De todo lo que integra a la hora de poder efectuar las actividades. ¿Ya? Muy bien, dentro de estos grupos de procesos, ¿sí? En la siguiente diapositiva también se muestra una gráfica, una imagen, donde identificamos el tema de la iniciación, la planificación, ejecución, seguimiento y cierre, ¿no? Que también lo habíamos mencionado desde el inicio, ¿no? Para poder saber o identificar estas posturas que hay que tener en cuenta en cada proyecto. Señorita, todas estas posturas del grupo de procesos, ¿yo tengo que desarrollarlos sí o sí? Pues básicamente sí, ¿ya? Que dentro de una de ellas puedas tú trabajar otras herramientas es otra cosa. Pero esta es una forma general de que tú puedas establecer todo un orden a la hora de efectuar un proyecto, ¿sí? Yo no puedo decir aquí inicio, aquí tengo mi acta y de frente ejecutar. ¿Sí? De ejecutar sobre todo de una manera que yo no la planifiqué. Es decir, mira, tengo este grupo de personas, ¿sí? Y bueno, hoy día no tenía nada planificado para ellos. Así que, ¿sabes qué? Los voy a mandar en la actividad uno, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque significa que no hay una planificación, ¿no? Antes de, ¿sí? Tampoco puedo decir que voy a ejecutar, ¿sí? Y bueno, como hay un problema que no puedo solucionar, tampoco lo comunico, tampoco se pide ayuda, simplemente cierro el proyecto. Tampoco se puede hacer eso. Señorita, mire que yo presupuesté para el proyecto 1 millón de soles, pero resulta que me equivoqué, alguien me hizo un presupuesto errado y el proyecto es por 3 millones de soles. ¿Y sabe qué? Mejor opto por dejar ahí el proyecto. ¿Sí? Opto por cerrarlo. Entonces, eso, por ejemplo, son situaciones muy complicadas que no solamente califican dentro de que yo quiero cerrar, dejo ahí el proyecto sin terminar por la figura de que, por ejemplo, este, doy por cerrado porque puedo perjudicarme, ¿sí? Entonces, no es eso, el tema es que ahí, como hay una parte, hay una acta de constitución, ¿sí? Hay un un contrato firmado muchas veces, hay penalizaciones, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen, no, la mejor opción es cerrarlo porque obviamente no voy a poder conseguir o no voy a poder llegar hasta ese presupuesto, ¿no? Es por esa razón que hay proyectos muchas veces que tienen un mal final porque no hubo una planificación, porque no hubo una buena viabilidad del proyecto, porque no hubo un estudio antes de, porque no se identificó lo que se quería concretizar a llegar, ¿sí? Como les repito, no solamente es el interés por recibir una retribución económica. El tema es que la imagen también de todo el equipo de trabajo, ¿sí? Sea una imagen reconocida en base a la responsabilidad que asume con la ejecución, ¿ya? Entonces tengan en cuenta bastante estos factores porque yo, por ejemplo, si soy un doctor, un médico, no voy a saber de quizás de parte civil. Entonces no me voy a poder efectuar, hacer presupuestos cuando desconozco, ¿no? Entonces hay que saber muy bien el equipo de trabajo que tú designas, ¿sí? No es que porque, bueno, él sabe algunas formas, no, sino hay que buscar personas que en realidad sean personas eh, profesionales que conozcan de la materia, ¿sí? Personas que tengan experiencia. ¿Sí? Yo puedo contratar personas, por ejemplo, que puedan estar dentro de los procesos, pero que no tengan esa responsabilidad de poder asumir todo el cargo de trabajo.
¿sí? Eso también puedo hacer porque significa que en realidad hay una parte integradora dentro del proyecto, ¿ya? Y después de eso, en la siguiente diapositiva, presentamos lo que son las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Estas áreas de conocimiento, ¿sí? Te da un enfoque más sistemático y especializado, ¿sí? Que en términos coloquiales estaríamos hablando de algo muy bien estructurado en base a lo que se analizó desde el inicio, ¿sí? Entonces, esta área de conocimiento es, en pocas palabras, también saber qué es lo que estamos ejecutando, ¿sí? Cuando nosotros como gestores de proyecto asumimos una responsabilidad de un seguimiento, un control, una realización de un proyecto, muchas veces asumimos porque conocemos de la materia. Cuando hay una materia que se desconoce, hay que estudiarla muy bien antes de poder hacernos responsables, porque eso va a identificar que en pocas palabras también nosotros no podamos ser lo suficiente responsables para poder culminar. ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿sí? En estas áreas de conocimiento también se presentan ciertas gestiones que son muy importantes, ¿no? Dentro de estas se muestran 9, pero incluso hay muchas más, ¿no? Pero son una de las gestiones que hay que tener bastante en consideración para poder justamente efectuar una coordinación de equipo, ¿ya? Una de ellas es la integración del proyecto, ¿sí? Es decir, que todo lo que se planificó en recursos, en materia, en recurso humano, recurso económico, todo sea integrado, ¿sí? Que ninguna parte quede exceptuada porque todos son parte del proyecto. Otro es el alcance del proyecto, ¿sí? Es decir, cumplir con el alcance que se indicó también desde el inicio, ¿no? Con los requerimientos. Gestión del cronograma, ¿sí? Que en este caso ya les he presentado una herramienta como por ejemplo el GAN. Gestión de costos, ¿no? O de costes, que en este caso permite o identifica el presupuesto aprobado y el seguimiento que se le va a dar, ¿sí? Gestión de calidad, que sabemos muy bien que no solamente es calidad en el producto final, sino que desde los informes, los entregables, todos presenten una calidad de producto, ¿sí? El tema de los recursos humanos, que saben ustedes que es muy importante, porque son ellos los que van a poder ejecutar todo el trabajo, ¿no? Tema de la comunicación es muy importante. Si en un equipo no hay comunicación, probablemente tampoco se lleguen a los objetivos establecidos porque cada uno va a poder o va a requerir que se trabaje de manera independiente. Gestión de riesgos, ¿sí? Que como les dije también, aquí es muy importante reconocer más que tus factores internos, que tú los puedes controlar, es el factor externo, algo que está fuera de tu alcance, fuera de tus manos, donde en este caso tienes que realzar un poco más el tema de ser más realista en el tema del riesgo externo para poder presentar soluciones, ¿no? Medidas antes de que pueda ocasionarse una tragedia, ¿sí? Y el tema de las adquisiciones también es una parte bastante complicada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adquirimos algo, no está en nuestro poder, ¿no? Controlar, por ejemplo, el tema de que los productos lleguen a tiempo, de que los productos cumplan con la calidad que se cotizaron, ¿no? Entonces aquí también hay un equipo de trabajo que también debe reconocer bastante esta materia de trabajo, porque al parecer parece muy fácil, ¿no? Comprar algo, gestionar su depósito y gestionar pues el envío, ¿no? Parece muy fácil, pero recuerden que también esta parte tiene responsabilidades que cumplan con los requisitos que también se solicitaron mediante una cotización. ¿Ya? Entonces, estas gestiones también hay que tenerlas en cuenta porque permiten el trabajo integrado. No solamente es aceptar trabajo, aceptar un proyecto, sin antes validar esta información, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva, ¿sí? Tenemos el tema de los procesos de la dirección, ¿sí? Como ya habíamos hablado, ¿sí? En la siguiente diapositiva, por favor, sí, identificamos el enfoque de todos los procesos, no del enfoque intermedio o del enfoque de desarrollo, sino que va desde un tema desde el enfoque desde el inicio hasta el final.
donde aquí hay que validar los procesos, hay que hacer una reevaluación, hay que interactuar con cada uno de ellos, ¿no? Una integración de equipo, de conocimientos que van a permitir justamente identificar los avances o etapas finalizadas dentro del proyecto, ¿sí? Y por último, para finalizar, tenemos el tema de las conclusiones, ¿sí? Dentro de todo esto, como es un tema inicial, más que todo en cuestión práctica, es un tema introductorio a la gestión de proyectos, ¿no? Que hay que saber para poder iniciar con un proyecto, ¿sí? Entonces, concluimos que la gestión de proyectos debe enfocarse en el desarrollo de procesos que optimicen los recursos asignados, ¿sí? Es decir, que mi equipo de trabajo, recuérdenlo, siempre es equipo de trabajo, puede enfocarse en justamente llegar a lo establecido en cuanto a recursos, ¿no? O que pueda justamente incluso hasta disminuirlos manteniendo la calidad. Escúchenme bien. Un ejemplo, ¿qué pasa, señorita, si yo voy a ver una obra civil? ¿Sí? En el presupuesto decía cemento de tal marca porque cumple con las características y condiciones del lugar, de la zona, del terreno. Perfecto. Cada bolsa, señorita, está a 30 soles. Muy bien. Pero yo como quiero ahorrar, voy a comprar el cemento que no cumple, que no tiene la ficha técnica que se solicita desde el estudio, desde la viabilidad. Entonces, voy a comprar un cemento de 20 soles. ¿Sí? Y cuando presente mi informe final voy a decir, miren, aquí el proyecto también fue muy bueno porque al final reducimos el presupuesto asignado. No, escúcheme bien, eso tampoco se puede hacer, ¿sí? Tampoco. ¿Por qué razón? Porque eso va a poder a generar un perjuicio en cuanto a la calidad que desde el inicio se ofreció, ¿ya? Otra de las conclusiones es el control o seguimiento, ¿sí? Que es la parte muy fundamental. Señorita, ¿por qué es una parte muy importante? ¿Sí? Porque recuerden, como es un proyecto que trabaja con un recurso económico, con un recurso humano, con tiempos, de hecho que debe haber un control. Señorita, pero estoy trabajando con personas ya adultas, profesionales. En realidad, deberíamos tener otra actitud frente a eso, ¿no? Sí, claro, reconocemos que ya somos adultos, que tenemos una formación profesional, pero sería mentirnos, ¿no? Estamos hablando de muchas realidades donde no siempre el trabajador tiene esa predisposición de hacer las cosas de manera óptima. Hay muchas veces que se le tiene que empujar a que pueda hacer una actividad o una función que debería desempeñar bajo lo que amerita o lo que indica un contrato eh, de trabajo, ¿sí? Entonces, este seguimiento debe ser muy perenne, ¿sí? Señorita, ¿qué pasa si mi obra, por ejemplo, va a durar un año? ¿Puedo hacerle seguimiento cada mes? En realidad, el control de tiempos es algo que lo establece el director del proyecto junto con la otra parte involucrada. ¿Por qué razón? Porque la parte involucrada, o sea, la parte que designa o que valida el proyecto, es la parte que va a estar más interesada en saber cómo van tus avances. Entonces, puede que los avances diga yo quiero verlos interdiario, quiero verlos cada 3 días, cada 5 días, semanal. Va a depender de lo que se indique dentro del proyecto, ¿ya? Lo recomendable es que si son proyectos muy cortos, el seguimiento también sea ahí, ¿no? Corto. ¿Por qué razón? Porque si mi proyecto va a durar 3 meses y yo voy a hacer un seguimiento al mes, ¿qué pasa si en ese mes, pues de hecho que ya alteraron los presupuessto, ¿no? El tema del recurso humano no da para todas las capacidades de desarrollo de los procesos, ¿no? Entonces, si el seguimiento lo hago de una manera puntual en tiempo, me va a permitir poder buscar soluciones antes de, ¿ya? Otra de las conclusiones es la metodología que vamos a emplear. Recuerden que hay metodologías muy específicas, va a depender de cada proyecto. Y otra, que no por última deja de ser la menos importante, sino que aquí influyen los factores externos o internos que van a ser validados antes de iniciar el proyecto. Recuerden, los factores internos y externos no se miden al finalizar,
Los factores internos y externos se miden antes de. ¿Por qué? Eso va a permitir que yo pueda plantearme situaciones externas si es que llegaran a suceder, ¿no? Es decir, puedo yo buscar una solución para incluso replantearme el proyecto, para incluso poder solicitar un aumento de presupuesto, un aumento de recurso humano, ¿sí? Entonces, estos factores son muy importantes poder identificarlos antes de, ¿ya? Tengan en cuenta porque eso les va a permitir a ustedes poder en realidad iniciar de una manera muy correcta el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, para hacer una recapitulación del día de hoy, o nuevamente las disculpas del caso por el tema de al inicio del audio, eh, para la siguiente clase, que ya viene el tema de poder identificar ya partes del proyecto, ¿sí? Vamos a mostrarles, les voy a compartir unas plantillas como diagrama GRAN, como flujos de caja, como presupuestos, para que ustedes vayan, o incluso un tema de las planificaciones, para que ustedes también tengan una idea de cómo se puede presentar un formato de un proceso, ¿no? No quiere decir con eso que muchas veces sean formatos, pues, de otra, muy complicados, sino que son formatos que básicamente se puedan desarrollar en un Excel simple. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces esto sería hasta hoy. Si alguien tiene alguna consulta, igual lo puede hacer por este medio, ¿sí? Hoy solamente hemos hablado de la parte introductoria, que es la parte conceptual, lo que hay que tener claro para poder identificar luego el desarrollo del proyecto. ¿Ya, chicos? Igual los espero en la siguiente clase, que sería el día miércoles en el mismo horario.